Hola, buenas tardes a todos. Y acá estamos ante un nuevo desafío, grabando un video para ver cómo podemos suplantar lo presencial por lo virtual. En este video lo que nos va a ocupar es mostrarles la medición inicial de activos, es decir, a qué valor vamos a incorporar los activos al patrimonio del ente. Y acá aparece un concepto que estarán cansados de escucharnos a mí y a Marcelo decir en la teoría: costo. ¿Qué es el costo? El sacrificio económico que demanda ante todo ente para la adquisición de bienes y servicios. ¿Es lo mismo que el precio de compra? No, no son sinónimos. ¿Por qué? Porque el costo incluye otros conceptos, más abarcador. Es decir, que en el total de la composición del costo, el costo es el principal componente, el precio de compra. Es decir, ¿cómo vamos a componer el costo? Precio de compra en condiciones de contado, es decir, lo que nos va a figurar en la factura de compra del bien. Ahora, si para que ese bien, esa mercadería, yo la pueda tener, la pueda vender o la pueda usar, necesito para ese fin realizar otros gastos, como por ejemplo carga, traslado, recepción, etc. Y que esos gastos puedo decir que son necesarios para la compra del bien o para el uso, que los puedo identificar con la misma, que no los voy a recuperar, es decir, no recuperable significa que el flete es para esa vez y punto. Esos gastos no los voy a considerar como gastos en sí, sino como parte integrante del costo. Y si en esa misma compra, a su vez, el proveedor nos hace un descuento comercial, es decir, una bonificación, una rebaja o una quita, también la voy a restar para que me considere todo el costo en general. Por lo tanto, acá aparece una cuestión y es ¿hasta qué momento incorporo gasto? Porque si no, nace la pregunta que por ahí nos han surgido siempre en clase, pero siempre le incorporo los gastos al costo. No. La incorporación de gastos o la acumulación de erogaciones para la incorporación del costo es hasta que el bien que estoy comprando esté en condiciones de ser usado, por ejemplo, para un bien de uso, o esté en condiciones de ser vendido para el bien de cambio. Es decir, hasta que el destino probable sea cierto. Entonces, vamos a la situación del costo para los bienes de cambio. Dice, existe consenso en considerar que el costo de un bien de cambio es el sacrificio económico que demanda que todo ente tenga que hacer para su compra o producción, porque si estamos hablando de bienes de cambio también se pueden producir, y puesta en condiciones para ser vendido, porque obviamente el destino de la compra de un bien de cambio es poder venderlo. Cuando puede disponerse del bien, es decir, cuando ya tengo el bien en condiciones de vender, ahí culmina la acumulación de costos. Y las erogaciones incurridas hasta la real disposición de los bienes, sea por venta o incorporación al proceso productivo, ahí son gastos. ¿Quiénes vamos a considerar integrantes del costo en un bien de cambio? Por ejemplo, costos de transporte, carga y descarga de los bienes, seguros contratados hasta que los mismos estén en el depósito o establecimiento del comprador, impuestos y derechos aduaneros. Lo que tenemos que tener muy en claro para, por ejemplo, los cargos de transporte es que el cargo ese esté a cargo del comprador y no del vendedor, ya que en este último caso el gasto lo absorberá quien nos venda el bien de cambio. Vamos a un ejemplo simple y claro de una compra de un bien de cambio. Dice, el importe de la factura a precio contado es de 2.000 pesos e incluye 150 pesos de impuestos internos que no se recuperarán. Fíjense, ahí ya tenemos un concepto. Por la relación comercial se obtiene una rebaja del 10% sobre el importe neto de impuestos que consta en la misma factura. El flete hasta el depósito del comprador es de 100 pesos, la erogación para descargar en el depósito las unidades adquiridas es 60 y para redistribuir los bienes en el depósito de 30. La totalidad de los conceptos se abonan en efectivo. Si las erogaciones están a cargo del comprador, desde la carga en el local del vendedor, el cálculo es el siguiente. Entonces, fíjense que acá tenemos el claro ejemplo de cómo vamos a registrar esa compra de bienes de cambio.
Precio de compra contado. La factura decía 2.000 pesos, pero que tenía 150 pesos de impuestos internos. Eso lo vamos a diferenciar en la composición del costo, porque una cosa es realmente lo que salía el bien y otro es lo que estamos pagando de impuestos internos, que la parte de impuestos después la verán por otra materia. El servicio de flete. Para que ese bien de cambio yo pueda venderlo, me lo tuvieron que traer hasta el depósito, es decir, fue un gasto necesario. La descarga, me lo tenían que descargar al depósito, entonces también es un gasto necesario, no recuperable e inherente a la compra. Pero después también decía que el vendedor me hacía una quita del 10% sobre el valor de compra, pero sobre el valor de compra, es decir, sobre los 1.850, no sobre los 2.000, porque si no ahí estaría haciendo una quita sobre los impuestos internos. Entonces, fíjense, al fin y al cabo, ¿cuánto me costó comprar si esto fuese una silla? 1.975 pesos. Es decir, no me salió 1.850, que fue el precio de compra contado. Le tuve que sumar todos los gastos necesarios y quitarle las bonificaciones, descuentos o quita. Cuando este hecho lo tengo que registrar en los registros contables de la empresa, así cuando este hecho que se reveló a través de la factura en la compra lo tengo que registrar, voy a debitar la cuenta patrimonial del activo mercaderías por el valor total del costo de incorporación, los 1.975. Y fíjense que sí quedaron como gastos de 30 pesos los gastos de limpieza, me parece que eran gastos de limpieza, del depósito para la puesta a punto. A ver. Sí. La distribución de los bienes para el depósito, 30 pesos. ¿Y por qué eso no forma parte integrante del costo? Si los tendría acá enfrente mío me irían diciendo, pero bueno, ¿por qué no? Porque no es necesario, no es un gasto necesario el distribuir los bienes en el depósito. Los quiero distribuir, los quiero tener más prolijo. Es un problema del dueño, pero no es necesario. El bien, una vez que ya está en el depósito, ya está en condiciones de ser vendido. Que yo quiera tener una organización aparte es otra cosa. Por lo tanto, no es un gasto necesario, no forma parte del costo. Vamos a ver la situación ahí. Hasta ahí hablamos de bienes de cambio. Vamos a ver qué pasa, pero con los bienes de uso. Con los bienes de uso también sabemos a qué valor lo vamos a incorporar. Dice, se considera que el costo de un bien de uso es el sacrificio económico que asume todo ente hasta que el bien está en condiciones de ¿qué? Acá no va a ser de ser vendido como el bien de cambio, acá va a ser en condiciones de ser usado. Es decir, costo instalado y listo para funcionar, de un bien de uso. Dice, cuando puede utilizarse el bien, culmina la acumulación de erogaciones que forman su costo y existen erogaciones que resultan activables inherentes a la compra y puesta en marcha del bien. ¿Quiénes se van a formar parte integrantes del costo en un bien de uso? Los costos de transporte, las cargas y descargas de los bienes, los seguros contratados hasta que los mismos estén en el depósito, los impuestos y derechos aduaneros que no se esperan recuperar, los gastos de montaje, instalación, prueba. Bueno, acá, para hacerlo más simple, vamos con un ejemplo que si estuviese en clase se los digo. Sanatorio Junín quiere comprar un resonador. Bien, lo compró en el extranjero. ¿Qué es lo primero que vamos a tener? Impuestos aduaneros. ¿Forma parte del costo? Sí. ¿Por qué? Porque es un impuesto necesario para que el bien, el sanatorio lo tenga. Lo tiene que traer desde el puerto hasta Junín. Tiene que tener un flete. ¿Quién se hace cargo? El comprador. Para traer semejante equipo de semejante valor en la ruta, ¿qué le voy a hacer? ¿Un seguro? ¿Es un costo necesario? Sí, también es un costo necesario. ¿Ese equipo lo va a bajar cualquier persona? No. Tiene que ser personas especializadas, lo que los bajen en el sanatorio, lo instalen, lo pongan y hagan la puesta a punto. Es lo que se dice calibrar el equipo, dejarlo en condiciones. Ahora bien, todos esos gastos hasta ese momento ¿fueron gastos necesarios? ¿Fueron inherentes a la compra? Sí, porque los puedo identificar con la compra. ¿Los voy a recuperar? No los voy a recuperar, porque fueron gastos que se dieron por esa única vez. Y ahora bien, si ese equipo que el sanatorio compra
nadie lo sabe usar. Nadie sabe apretar con qué botón lo voy a apretar. ¿Es un costo, el bien va a estar en condiciones de ser usado? No, porque nadie lo va a poder usar. Entonces, yo digo, bueno, a ver, capacito al personal para que estas dos personas sean las únicas que usen el equipo, el resonador. ¿Ese costo de capacitación del personal es un costo necesario para la puesta en punto de la máquina? Sí. Entonces también es un gasto necesario y también es un elemento que compone al costo. Entonces fíjense, ¿y hasta dónde sigo incorporando gasto? Hasta que el bien esté en condiciones de ser usado. Y cuando el personal esté capacitado, ¿lo voy a poder usar? Sí, listo, hasta ahí incorporo. De ahí en adelante ya no. Ya tengo el valor final del bien al cual lo voy a incorporar al ente. ¿Se entiende? Cualquier cosa, consultas en el aula virtual. Vamos al ejemplo que da acá del bien de uso. Y me queda poquito porque son 15 minutos el ejemplo. Dice, precio de contado de una maquinaria según las facturas de compra de 10.000 pesos, es trasladada a la empresa con un flete a cargo del vendedor y el seguro lo asume el comprador de acuerdo a lo pactado, el importe del flete es 120 y el de seguro 150. Ambos conceptos son abonados por el comprador al arribar la maquinaria, quedando pendiente al reintegro del valor del flete. Existen también puesta a punto por técnico especialista de 180 y limpieza del inmueble en donde se instalará 30 pesos. Todo se paga en efectivo. Vamos a ver cómo lo registramos. Fíjense, precio de compra de contado, 10.000, lo que salía la máquina. El seguro para el traslado que pagamos, 150. Puesta en marcha, 180. Es decir, que ¿cuánto me salió la máquina? 10.330. Y fíjense cuando lo vamos a registrar cuál es la diferencia con el ejemplo que dimos de bienes de cambio. Maquinaria, 10.330. Los 30 pesos del gasto de limpieza del sector. ¿Por qué? Porque una vez yo puedo tener la máquina instalada y la puedo usar. Que esté sucio el piso no me va a modificar el uso de la máquina. Por lo tanto, eso es un resultado negativo. Y el flete, si bien lo pagamos nosotros, está a cargo, en las condiciones pactadas de la compra, a cargo del vendedor. Lo que pasa que, ¿qué me dijo? Pagame el flete, después yo arreglo. Entonces, esto es un derecho de cobro que yo tengo con la persona que me vendió la maquinaria. Por lo tanto, es un flete a cobrar, patrimonial del activo. Ojo, chicos, con este concepto, porque si este flete nosotros lo registramos como tal flete, para la empresa es un resultado negativo. Mientras que en este específico caso es un flete a cobrar porque estaba a cargo del vendedor. Bueno, acá hicimos un pequeño resumen de los dos rubros más importantes de compra de bienes y cuál es el costo que vamos a incorporar de los mismos al ente. Espero que haber sido clara. Vamos a seguir con estos videitos y tratar entre todos de lograr que esta situación pase y la podamos sobrellevar de la mejor manera. Nos vemos en el próximo, chicos. Gracias.